Bueno, entonces, en vista de que están tímidos, vamos a elegir a una persona para que pueda apoyarnos con alguna función que se pueda recordar. Compañera, hola, ¿recuerdas alguna de las funciones de la actividad? Sirve para enseñar solamente lo de las Ya, pero si lo centramos en la dignidad, ¿qué implicaríamos? La ley es correcta, pero ¿qué significa respecto a la dignidad? Pero realmente un poquito de eso para la persona Ya, está bien, muchas gracias, Tommy. al cabo. Gracias, Leonardo. Bueno, la función estimadora es, como comenté un poco, implica que la dignidad, que tú dices, como dices, compañeros, es base del ordenamiento jurídico. Ahora, ¿alguna otra función? Ya, bueno, pero como se está levantando la mano, vamos a considerar que quiere participar. ¿Alguna otra función de la dignidad? No me equivoco, también está lo que es la función temporal. Más o menos se me hace la idea de que tiene que ver que en todo momento se debe respetar la dignidad de las personas. Claro, la función temporal implica, como dice su compañero, que, bueno, de cierta manera, en todo momento se tiene que respetar la dignidad, y es decir, que hay cierto nivel estático en la dignidad en que se debe respetar en todo momento. Sin embargo, esto no significa que la dignidad se quede atrapada en el tiempo, sino que el concepto de dignidad también puede ir evolucionando. ¿Alguien se acuerda de ello? ¿De qué manera podría evolucionar ¿por qué no sería un concepto tan estático, por así decirlo? ¿Alguien se acuerda? Bueno, les vamos a recordar. A ver, la dignidad suele ser un concepto bastante amplio, entonces puede abarcar distintos temas. Por ejemplo, actualmente la dignidad incluso está relacionada al derecho al trabajo, creo que está muy vinculada al hecho de que es puesto como un derecho, entonces implica que se puede empezar a tutelar, entonces el Estado debe defenderla. Bajo estos preceptos es que ya empieza a abarcar muchos más aspectos, como mencioné, la dignidad del trabajo, la dignidad de la mujer, la dignidad de muchos más aspectos a los cuales debe ser protección. Muy bien, muchas gracias. Y sí, como dice su compañera, la dignidad no es un concepto estático, la dignidad tiene un contenido que, si bien se debe respetar en todo momento, también evoluciona con el tiempo y ello de acuerdo a las nuevas temáticas que vayan surgiendo, ¿no? Como el avance de la tecnología y el avance también de los derechos humanos de las personas, y el contenido, por ejemplo, puede ir evolucionando a diversas situaciones o adaptándose a diversos contextos, como puede ser un contexto de eutanasia, que es el caso que vamos a ver el día de hoy, entre otros. Bueno, siendo las 8:10, terminamos con el recordatorio. Muchísimas gracias por su participación y le voy a pasar al doctor para que inicie la clase. Gracias. Muy buenos días. Como no me encuentro muy bien, pero he venido para dar la clase, voy a estar ahora sentado, pero para poder hablar un poco para desarrollar el tema del derecho a la vida. Hay dos posiciones sobre el derecho a la vida, porque se plantea que la vida es una, digamos, una realidad, vivir. Y en ese sentido no es que sea simplemente un derecho, pero sí que hay regulaciones jurídicas para poder determinar cuándo empieza la vida o cuándo termina, en qué caso se puede sacrificar la vida, la muerte. Y en ese sentido ha habido defensas también jurídicas, ¿no? De una perspectiva absoluta, en un modelo de Estado democrático, constitucional, basado en la persona humana, en su dignidad. Estamos viendo la defensa de la vida, pero también hay una posición relativa, y la Constitución peruana del 93, como muchas constituciones anteriores,
plantea una tesis de protección de la vida, pero también establece excepciones, con lo cual hace que la vida tenga un valor excepcionalmente relativo. Situaciones muy extraordinarias se podrían decidir, porque si bien el artículo 2 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a, inciso 1, a la vida, el artículo 2, numeral 24, establece que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal y en consecuencia que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni debería hacer porque ya lo prohíbe. Y hay supuestos que a partir de ese concepto del artículo 224A podría generarse lo que se conoce en el derecho como un estado de necesidad, que es un argumento jurídico que es utilizado en la jurisprudencia europea, por ejemplo, para fundamentar el aborto. Por ejemplo, como esta necesidad en la cual no es exigible otra conducta que proteger la propia vida de la madre, en este caso, permitiendo el aborto, ¿no? Por ejemplo. O también el artículo 2, numeral 23, de la Constitución, que dice que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal, en consecuencia hay derecho a la legítima defensa. Y como ustedes entenderán, es un instituto de derecho penal, ¿no?, que ha sido constitucionalizado, y el uso proporcional de la fuerza permite proteger la vida y en un estado, digamos, límite, sacrificar la vida de otros sin consecuencias penales, ¿no? Más allá que sea un hecho antijurídico, pero no típico, o sea, no sanción. Y así, ¿no?, el artículo 6, que es un artículo nuevo de la Constitución, incorpora el derecho a la paternidad y maternidad responsables, que da lugar a una regulación posterior sobre mecanismos, digamos, conceptivos, anticonceptivos, mecanismos abortivos o no abortivos, ¿no?, prohibidos, permitidos, o mecanismos también sobre esterilizaciones, ¿no? Es decir, que la maternidad y paternidad responsable del artículo 6 de la Constitución abre un debate en torno a los alcances de estas nuevas técnicas que van surgiendo, respetando la vida y otros derechos, claro está, pero hay ponderación en estos temas. Y hay temas de debate en el Perú, como la píldora del día siguiente, que ha pasado de ser a veces constitucional a ser inconstitucional, sobre textos de la protección del derecho a la vida del óvulo fecundado, como veremos. Y también, de manera expresa, ya con nuestra historia constitucional, tenemos la pena de muerte, ¿no?, reconocido en el artículo 140 concretamente, ¿no?, para casos que fueron implementados con la Constitución de Fujimori para terrorismo, que antes no existía, antes era para delitos de traición en caso de guerra exterior, pero también hay que recordar que antes se aplicaba muy fácilmente la pena de muerte, al punto que decía las constituciones anteriores del año 1973, en caso de guerra exterior, y otros que la ley señale, y las leyes iban abriendo supuestos, hasta 14 supuestos a lo largo del tiempo, ¿no?, adicionales de pena de muerte, con lo cual eso se cortó y se redujo únicamente a guerra exterior, en caso de traición a la patria, y a la Constitución del 79, pero Fujimori la incrementó a causa del terrorismo en el año 93, lo cual generó tensiones con el sistema interamericano, porque la Convención Americana establece un principio de derogación de la pena de muerte, es decir, progresivamente y no regresivamente ampliar, ¿no?, pero ya implica esto solamente a nivel de presentación. Ahora, la vida tiene una expresión, por un lado, un reconocimiento jurídico, ¿no? O sea, el hecho de que alguien nazca no es un mandato, es un ejercicio de la libertad, ¿no?, sexual, reproductiva, responsable de tener o no tener, ¿no?, descendencia, y que surja el derecho que es regulado, porque muchas veces la valoración jurídica de la vida ha cambiado en función del tiempo. Antiguamente no se reconocían, por ejemplo, nacidos con enfermedades, ¿no?, físicas, ¿no? En el mundo antiguo, Atenas, pues lanzaban al monte de todos los niños que nacían con deformaciones, ¿no? Bueno, en el Perú, el Código Civil de 1852 decía que no era persona el niño que nacía sin forma humana, ¿no? Y claro, habrá que ver qué cosa era forma humana, ¿no?, porque hay enfermedades ciertamente
congénitas o de nacimiento, ¿no? Que hacen pues la vida de pronto insufrible, ¿no? Anencefalias, o sea que nacen con su cerebro de pronto parcialmente no completo, etc. Entonces, pero no solamente es que esa concepción jurídica de quién tiene derecho a la vida ha ido evolucionando, humanizándose progresivamente, con lo cual se reconoce los nacimientos de niños incluso con problemas determinados, pero también evidentemente la figura del aborto, como decía, que fue un aborto por razones eugenésicas, ¿no? De malformación del feto, por ejemplo, ¿no? O terapéuticas por grave peligro, la salud, la vida de la madre o del mismo feto, u otras circunstancias. Entonces, se mantiene todavía en el debate, ¿no? En parte esta apreciación de que el derecho a la vida es calificado jurídicamente a efectos de poder prescindir, ¿no? De estos supuestos que menciona, pero también el término de la vida, no solamente el inicio, ¿no? Sino el término de la vida también establece límites jurídicos para definir. Inicialmente era hasta el último respiro, luego latido, y la Ley General de Salud actualmente, que regula la materia, establece que las reacciones, digamos, neurológicas, ¿no? Que es precisamente el impulso eléctrico, digamos, que da vida, ¿no? Que mantiene la vida, es que se apague ese impulso neurológico que se puede certificar médicamente que ha muerto la persona. El cuerpo podrá seguir viviendo, ¿no? Porque el proceso de composición ciertamente toma el tiempo que toma hasta la última célula, ¿no? Pero finalmente, médicamente y jurídicamente, una persona será declarada muerta una vez que existe ya un sistema electronervioso, digamos, inexistente, paralizado, ¿no? De modo tal que jurídicamente el principio, o sea, la vida, tiene pues una expresión jurídica que valora lo que significa la vida de acuerdo a los patrones culturales que puede existir en un país. Por eso hay países que el aborto es libre, la eutanasia puede ser libre en Holanda, incluso adolescentes, ¿no? En otros países como la cultura no, es mucho más limitado, ¿no? Como el caso nuestro. Por eso es que hay todo un debate jurídico en relación a estos temas. En el caso de Anestra, la señora que se ha aplicado su hija de eutanasia hace 2 semanas, su primer caso, ¿no? Que también tiene que ver con el término de la vida, ¿no? Entonces, ahora, la vida es valiosa desde ya, ¿no? Como un hecho no solamente biológico, existencial, sino también jurídico, sino también porque es la base del ejercicio y el goce de todos los demás derechos, ¿no? Que voy a tener, ¿no? Mi libertad, mi igualdad no existiría si no tengo vida. La propia dignidad, ¿no? Es consistente con el derecho a la vida, o sea que la vida enraiza junto con la dignidad, ¿no? Los derechos y libertades. Por eso se ha preguntado, ¿y qué tipo de vida es la que protege la Constitución? Y podemos decir que la vida que protege es una vida digna, porque no basta únicamente que exista como biológicamente una persona que nazca y no tenga educación, salud, que esté muriéndose como ocurre a veces con enfermedades e infectos contagiosos en las alturas, ¿no? Porque no hay techo y hay no sé cuántos grados, 0 grados o menos, o no hay alimentación en la selva, o enfermedades, ¿no? Y mueren. Entonces, la vida digna es el concepto tutelado constitucionalmente, porque, como hemos visto en la sesión pasada, la defensa de la persona humana y los derechos humanos es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ahora bien, la titularidad del derecho a la vida recae sobre la persona, porque esta Constitución es una Constitución antropocéntrica, ¿no? Dice el artículo 2, toda persona tiene derecho a 2 puntos, 1, a la vida, a la integridad, etc. Pero la vida no solamente es patrimonio, titularidad de la persona humana, hay otros seres vivientes, ¿no? Hemos comentado, parece que la entidad que no son humanos, incluso hay jurisprudencia que habla de personas no humanas, ¿no? Los animales, a los cuales se les reconoce también protección hasta de su derecho a la vida, inclusive, digamos, para no
sacrificarlos de manera innecesaria, porque si bien somos carnívoros, podemos realmente matar animales no por diversión, salvo excepciones como dijo el tribunal, por razones culturales, por reggaetón. Pero sin entrar más en detalle, quiero decir que nosotros vamos a trabajar el derecho a la vida en el marco de la Constitución, que es una concepción más personalista, humanista, ¿no? O humanórica. En ese sentido, la titularidad se plantea también desde la concepción, ¿qué es lo que dice la Constitución? ¿No? El artículo 2, número 1, toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad, ¿no? Al libre desarrollo y bienestar, ¿no? El concebido será sujeto de derecho en todo en cuanto le favorece, ¿no? Eso fue traído del Código Civil a la Constitución, del Código Civil del año 84, ¿no? Por los constituyentes de entonces, ¿no? Por Ernesto Chávez, que era el profesor, ¿no? Que ellos jalaron muchos institutos de derecho privado a la Constitución para tener una mayor protección desde la norma suprema, ¿no? Entonces hay una fuerza normativa constitucional que va a proteger al concebido. El tema es que el concebido, el concepturus, propiamente no es persona, ¿no? Pero se le va a proteger en todo cuanto le favorezca, que vamos a ver qué cosa es, si hay un derecho a nacer, por ejemplo, ¿no? Si decimos que tiene la dignidad, es un valor de toda persona, a lo mejor qué grado de dignidad le toca al concebido, a qué grado, evidentemente, ¿no? Es idéntico a una persona porque no lo es, pero sí una tutela, ¿no? Es decir, que reciba protección, cuidado, ¿no? Para el nacimiento, ¿no? Ahora bien, el contenido, la vida es un hecho biológico que hay que ver a partir de qué momento se produce su protección, porque hay un óvulo que es fecundado, que es lo que se conoce a veces como concepción, ¿no? Pero la concepción es más allá que eso, ¿no? Este óvulo fecundado, claro, genera un embrión como las células, ¿no? Que se van interceptando, ¿no? Fertilizando, y se da un proceso, ¿no? Por horas, de embrión, luego embrión, y luego la mórula, ¿no? Y luego esto va a ir viajando de las, digamos, de la trompa del falopio de la mujer, ese óvulo fecundado va a viajar durante 14 días en promedio hacia el endometrio, a las paredes del útero de la mujer, donde anida, donde se arraiga. Y allí aparece el proceso de desarrollo biológico del feto, ¿no? Como tal. Entonces, usualmente el desarrollo jurídico ha analizado, ¿no? Por ejemplo, la prohibición o penalización del aborto como regla a partir del feto. O sea que lo que está protegiendo como derecho a la vida y penalizando en caso que se anule es desde la anidación, se ha señalado. El Código Penal peruano, incluso de 1924, que fue copia del Código Penal suizo, reconoce el aborto terapéutico en caso de peligro de la madre, de la mujer o del feto, ¿no? Trae peligro. Entonces, la vida ha sido usualmente protegida desde la anidación. ¿Por qué? Cuando hay anidación hay viabilidad. ¿Eso qué significa? Que cuando hay un óvulo fecundado, y en ese transcurso de 14 días, el 60-70% no llega a anidar. Por eso se dice que la vida es un milagro, ¿no? Porque realmente, por más que se fertilice, no todos los óvulos fecundados llegan a anidar. Más aún, muchos óvulos no llegan a ser fecundados. Y hay una broma, ¿no? Que una vez estaba en Alemania, me fui a la cafetería, quería leer un poco para terminar el almuerzo, había una revista de estudiantes y una página así de chiste, había una de chiste del abogado que decía, ¿en qué se parece un millón de espermatozoides, ¿no? A un abogado? En que solamente uno en un millón llega a ser humano, porque ese es el porcentaje, ¿no? De millones de espermatozoides que no logran fertilizar un óvulo y en consecuencia ese óvulo no logra incluso anidar, y por eso solamente muy pocos, ¿no? Son los que, digamos, fertilizan, ¿no? Evidentemente, por eso hay técnicas de reproducción asistida, que es otra materia
pero que también tiene consecuencias jurídicas, ¿no? Sobre hasta dónde se puede utilizar o no esas técnicas en el marco constitucional. Un ratito antes, entonces, para cerrar ese tema, esa anidación entonces significa un proceso, ¿no? Que es bien importante que lo tengan claro, porque veremos luego al día siguiente hubo todo un debate en Perú, porque por una sentencia del tribunal del 2009, la píldora tiene efectos, digamos, herbicidas, matan los espermatozoides, ¿no? Porque se recubre de un moco cervical, le dicen el óvulo con esa píldora, pero también el óvulo al protegerse se hace impenetrable para, aparte de poder ser un herbicida, no penetran los espermatozoides al óvulo porque se forma esa capa. Y en tercer lugar, sería que hay un tercer efecto, que si logra penetrar, hay, digamos, que mata, ¿no? Destruye el óvulo fecundado. Ese fue el argumento por el cual la sentencia del Tribunal Nacional del año 2009 revertía el reconocimiento de la píldora como un derecho de la mujer frente, pues, a una situación de embarazo no deseado, violación, lo que fuera, bajo el argumento de que la vida ya empezaba desde la fecundación. Y en consecuencia del año 2009 el tribunal, una conclusión determinada, dijo no, en la medida que el levonorgestrol, que se llama, que es a partir del día siguiente, el componente, tiene efectos, tiene un tercer efecto, ya sobre el óvulo fecundado, en consecuencia ya hay vida, y eso ya significa que es abortiva, en consecuencia está prohibida. Prohibida en los hospitales, porque la farmacia se podía vender de una manera totalmente irrazonable, ¿no? Y nada jurídica. Pero eso era simplemente un supuesto que ellos tenían, ¿no? Un supuesto de que podía tener ese efecto, y como podía, mejor favor débil, o sea, una presunción a favor de lo que podría ser ya un óvulo fecundado, en consecuencia de lo que era inconstitucional. Pero eso cambió, porque la Corte Interamericana, en una sentencia del caso Artavio Murillo contra Costa Rica en el año 2012, 3 años después, en un caso de fertilización in vitro, que habían aprobado en ese país una ley para que se pueda ayudar a las parejas que no puedan tener hijos. Había 300 parejas que estaban en su trámite de extraer óvulos, extraen semen y hacen el laboratorio, ¿no? Como óvulos fecundados varios, y ven cuál tiene viabilidad, ¿no? Y es una técnica médica, ¿no? Y entonces, los que tienen viabilidad de desarrollo, porque hay otros que no, por eso caen, recaen o no se desarrollan, son implantados a la mujer. Muchas veces antes implantaban 8 o 6 óvulos fecundados, a ver, ensayo-error, y nacían cuatrillizos, trillizos. Ahora se ha mejorado la técnica, implantan 3 o 2 y ahora hace 1 o 2, ¿no? Usualmente, ¿no? En ese sentido, se preguntaron en Costa Rica, ¿y qué pasa con los óvulos fecundados que no son viables? Quedan en criogenia, o sea, congelados, ¿hasta cuándo se desechan? Y eso ya es vida, dijeron. En consecuencia, una demanda, y la sala cuarta la cuarta, que es la constitucional de la Corte Suprema costarricense, dijo que era inconstitucional porque ya había vida. Entonces las familias afectadas de ese proceso de fertilización in vitro apelaron, ¿no? Y llegaron hasta la Corte Interamericana. Y la Corte dijo, a ver, un momentito, la Convención reconoce el artículo 4 del derecho a la vida, incluso protege al concebido, como nuestra Constitución. Pero el concebido significa, recuerda la Corte, a partir que es anidado, no desde que es únicamente un óvulo fecundado. O sea, el embrión no es persona y no es sujeto de derecho en su protección de acuerdo a la Convención. En consecuencia, no es que los embriones tampoco sean, digamos, cualquier cosa, ¿no? O sea, no son cosas que se pueden tirar. Incluso hay convenios, ¿no?, internacionales para proteger los embriones a efectos de que no se haga patente, no se haga experimentos, ¿no? No se haga uso comercial de compra-venta de embriones fecundados en un laboratorio, ¿no? Es decir, hay restricciones, pero en todo caso la Corte Interamericana señaló claramente que la protección del derecho a la vida jurídicamente empieza desde la anidación. ¿Eso qué significó en el Perú? Que hubo una demanda realmente para que se distribuya la vida al día siguiente, y el Poder Judicial, haciendo un control de convencionalidad, declaró inaplicable la sentencia del Tribunal Constitucional, definiendo la interpretación de la Corte Interamericana, y se ha mantenido en consecuencia que es constitucional
la distribución de la píldora en los hospitales públicos, ¿no?, para casos de emergencia, claro está. Entonces, esas son las implicancias que tiene el conocimiento en detalle de lo que es el continuum de la vida del hecho biológico, ¿no?, cual jurídicamente la viabilidad es el punto de protección constitucional del derecho a la vida, ¿no? Lo cual no significa que antes pueda haber cualquier cosa porque hay un feto que está anidado que hay que protegerlo. Pero los embriones tienen otra naturaleza de menor, digamos, protección para no ser objetos, cosas de experimentación, ¿no?, o comercio o patente. En consecuencia, ahora podemos ver cuál es el contenido esencial del derecho a la vida, porque hay una dimensión, digamos, existencial y una dimensión material. La dimensión existencial es un hecho biológico existente, ¿no?, que la vida aparece con el nacimiento del cuerpo, en la anidación y el nacimiento del ser humano como persona, ¿no? Pero en ese proceso el concebido tiene una vida para proteger dependiente de la madre, ¿no? Definitivamente, porque si la madre no se alimenta, si la madre es, no sé, asaltada, muerta, pues seguramente también tendrá como consecuencia un accidente de tránsito, ¿no? Muere la madre, seguramente muere también el feto si es que tiene la suerte, ¿no?, de salvado. Entonces, pero la situación es que la independencia es muy importante como un concepto de protección jurídica también, y en ese sentido el ser humano se caracteriza por una vida independiente, con cuidado si es menor de edad. Entonces allí hay un elemento existencial que se protege la vida de las personas cuando estas son independientes, pero en el proceso de nacimiento obviamente hay un grado de dependencia, con lo cual hay una posición jurídica de la madre en cuanto a la protección del feto y el desarrollo y el cuidado no solamente de ella, de la familia, del padre o del Estado mismo, ¿no? Pero también hay dimensión material, ¿no? Una dimensión material porque la vida no solamente es un hecho biológico, existencial, sino también es un hecho más allá de ser un hecho biológico, existencial, sino también material, es decir, condiciones para la vida. Y claro, decir que una persona vive pero está tirada en la calle, pidiendo dinero, sin comer, sin techo, no, enfermo, evidentemente esa vida no es la vida humana, ¿no?, que se prevé, existe por razones que se llama pobreza, o de pronto otros males, en otros países, guerra, discriminación, ¿no?, raptos, en fin, cualquier elemento que someta a una persona a condición que peligre su vida, ¿no?, por razones socioeconómicas o ideológicas o discriminación, es condenable, ¿no?, que afecta a la vida. La Corte Interamericana, porque como hay niños muy abandonados en nuestros países por la pobreza, acá en Bogotá, o en Río de Janeiro, México, Pichote les llaman en Río de Janeiro, en Colombia, Camille, creo que les llaman, y una sentencia de la Corte Interamericana, porque la policía, ante tanto niño así que robaba, aquí también en el centro de Lima, ¿no?, con Terocal, ¿no?, antes había un centro que en las noches salen así los viernes en la noche, y sin prostitución, ¿no?, todos los paros que puede haber en adolescentes abandonados. Entonces la policía en Bogotá y en Río de Janeiro los mataba. ¿Sí? Para evitar el problema, así, literalmente, ¿no?, secamente, fríamente, neutralmente eliminados. Y una sentencia, precisamente, de la Corte Interamericana ante una denuncia de derechos humanos para proteger a esa niñez, ¿no? Claro, no había todavía los convenios de interés superior del niño, ¿no? Y en ese sentido, es que un voto de Casado Tendara, que era presidente de la Corte Interamericana, se protege, ¿no?, de manera especial a esos niños de la calle, concretamente, que están en una condición proclive a que su vida sea afectada. Es decir, no es que se dedica la vida existencialmente, químicamente, sino también en su entorno de vida que requiere tener el cuidado familiar, la alimentación, la salud, para que no terminen en acciones delincuenciales, acciones antisociales, sino delincuencias que son menores de cualquier naturaleza, ¿no? Sea pues la violencia, las pandillas, ahí están los Mara, no sé qué más, otras pandillas adolescentes en Centroamérica o en el Callao, que generan entonces que la dimensión material del ser humano la reconoce la Corte Interamericana, y
Entonces, no es solamente el contenido esencial del derecho a la vida protegerlo desde el punto de vista formal, que nazca, ¿no? Sino desde el punto de vista material, que nos acerca a un concepto entonces de una vida digna, ¿no? Y ese concepto de vida digna entonces es también atribuido al contenido esencial del derecho a la vida. Desde esa perspectiva podemos decir que la vida tiene componentes de carácter biológico, ¿no? De carácter jurídico, pero también de carácter moral, ¿no? O de carácter filosófico. Los filósofos han preguntado pues, que la pregunta así existencial es ¿qué es la vida? ¿O qué es la verdad? También depende, ¿no? Para los juristas es ¿qué es la justicia? ¿No? Nos preguntamos para saber que cada caso es justo o no es justo, y cada disciplina tiene su interrogante estructural, ¿no? Y en ese sentido nosotros vamos a ver qué nos dice la Constitución en relación al derecho a la vida, ¿no? Desde la etapa de la concepción, desde la etapa del desarrollo de la vida y en la etapa de la muerte, desde el fin de la vida, ¿no? En ese sentido, claro, nos planteamos la pregunta que se plantea a algunos juristas también, si hay un derecho a nacer. Parece el nombre de novela, pero es así, ¿no? Creo que había una telenovela, ¿no? El derecho a nacer, ¿no? Ah, sí, antiguo creo, ¿no? Bueno, eso es muy joven, pero en todo caso es una pregunta existencial, ¿no? Y sobre eso en el Perú ha habido dilemas, como les decía, a partir de la teoría siguiente, como también con el tema del aborto, o también con el tema de las esterilizaciones. Por ejemplo, en el caso de las esterilizaciones, ¿qué significa? Como hay mucha pobreza en el país y la población sigue creciendo, hay una regla malthusiana, se dice, ¿no? Que los alimentos, que es lo que necesita para vivir, ¿no? Crecen geométricamente, pero la población crece exponencialmente, es decir, siempre hay más población que alimentos, con lo cual hay un déficit, ¿no? Y hay pobreza. Eso así lo medían antiguamente. ¿Por qué lo menciono? Porque el gobierno Fujimori, aplicando esta tesis malthusiana, decidieron cambiar la ley de población que regulaba la reproducción, porque antes estaba prohibida la esterilización. Ellos dijeron que está permitida la esterilización, que las personas, esterilizar significa no tener hijos. Es decir, por un lado, las trompas de Falopio, se hace una microcirugía y se cortan, ¿no? O se atan y ya no pasa el óvulo fecundado, ¿no? Al endometrio. En el caso del varón, igual. Los conductos que transportan el semen también son obstruidos, con lo cual sigue la vida sexual, ¿no? En todos los sentidos, pero no fertiliza, no hay nacimiento, ¿no? Eso es lo que se llama vasectomía del varón y ligadura de trompas en la mujer. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque la ley de población del Perú, en los años 70, establecía que como cultivo de población estaba prohibido el aborto, la esterilización, ¿no? Y el uso de píldoras contraconceptivas. Entonces, después se fue desarrollando en los 80 el uso de la píldora, ¿no? Anticonceptiva, y se dio también la ley que permitía la esterilización. Y hubo una demanda de inconstitucionalidad, por eso lo menciono, que llegó al Tribunal Constitucional bajo el argumento de que se estaba afectando el derecho a la vida, ¿no? Eso lo planteó un líder político, Rafael Rey, que era ministro de la García, pero esto lo hizo en los años anteriores, cuando era congresista, con un grupo, ¿no? Del Opus Dei, sí. En ese sentido, el tribunal dijo lo siguiente, el año 1997, que es cierto que la Constitución protege el derecho a la vida y la esterilización, claro, es una suerte de impedimento de la realización del derecho a la vida. Sin embargo, en primer lugar, no es que sea obligatorio la esterilización, es voluntaria, cada uno decidirá si quiere o no quiere tener hijos, pero en todo caso, dijo, será constitucional si la esterilización es regresiva, es decir, que si en un momento la pareja o la persona individualmente no quiere tener hijos, después puede, cuando quiera tener hijos, que se revierta. Entonces, médicamente, las cirugías, así como las cosas se hacen, se deshacen. Entonces, pero el éxito que se da en los años, claro, los 90 y tantos, 97,
80%, 70% de reversión de cirugías de esterilización eran exitosas, o sea, no toda reversión era exitosa en esa época, ahora hablamos para otro. Pero dejó sentado en todo caso que la esterilización es una práctica que podría ser implementada en las políticas de salud pública. Entonces, dentro de lo que es la salud pública está la salud también reproductiva, se llama así, de cuántos niños tener, qué tiempo. Pero Fujimori implementó algo más con su ministro Aguinaga, Mota, ¿no? Estableció cuotas, ¿no? Como veremos en la clase de integridad, naturalmente pongo el punto de referencia para que las mujeres pobres se esterilicen. Entonces, además, estableció cuotas con financiamiento de Japón, ¿no? Para que los médicos de provincia pudieran captar pacientes. Y en ese sentido, había esa captación como oficio, que lo veré en la clase correspondiente, iba a su file personal y no se les renovaba el contrato si no tenían la cuota de personas esterilizadas por mes. Con lo cual, este incentivo perverso llevó a que hubieran campañas prácticamente de capturar, ¿no? Mujeres campesinas o de manera, hombres también, mujeres sobre todo jóvenes, incluso que no habían tenido hijos, que no tenían 6 hijos, o que se hacía un despistaje, ¿no? Cada mes o cada cierto tiempo, y de pronto ya ¿quieres ser marido? No, y le hacían sin consentimiento. El tema dramático es que hubo casos también de muerte por las condiciones nada sanitarias, ¿no? En el campo, de hacer esa cirugía, que si bien no es una cirugía mayor, una microcirugía, requería obviamente condiciones mínimas, y hubo la muerte de la señora Amerita Mestanza, Ayacucho, y que generó una denuncia ante la Comisión Interamericana por las esterilizaciones y la muerte, que el gobierno ya democrático de Paniagua satisfizo con una indemnización y una denuncia ante el Ministerio Público, donde hay decenas de miles de personas que han, digamos, formalizado denuncia y está ahí aguantado en investigación. O sea, porque si bien eran como 200.000 se denunció, quienes firmaron la demanda fueron unas cuantas mil. Si buscan ahí en internet lo van a encontrar cuántas han firmado la demanda. Está en investigación desde los años 90, para que vean ustedes la justicia tarda para la gente más humilde, ¿no? En ese sentido, el tema de esterilización, ¿por qué es importante? Porque ha sido usado como una política de reducir la población más pobre, sobre todo en regiones antidemocráticas, ¿no? No me refiero al Perú, o sea, los nazis hicieron, los países así también, bajo el argumento que eran personas, de pronto, personas, claro, a ver, si hay una adolescente que tiene problemas mentales, abandonada en la calle, sujeta a abusos, ¿no? De todo tipo. Entonces hay entidades en Europa que han entendido que de pronto personas abandonadas o con problemas mentales, que es mejor que estén esterilizadas para que no queden embarazadas, ¿no? Y bajo ese argumento, pues de pronto han esterilizado también a otras personas que consideran como judíos, indeseables, gitanos, homosexuales, lo que fuera, ¿no? Entonces hay ese estigma, que es una realidad, del abuso que se hace de esterilización por estados autoritarios, sea en esa época como también en la época de Fujimori, por eso hay esta denuncia, ¿no? Bueno, pero claro, nosotros decimos que la vida tiene que ser llevada con dignidad a partir, claro, del nacimiento, y existe la cuestión de si hay derecho a conservar la vida, ¿no? O sea, tengo derecho a vivir, pero como todo derecho, de pronto son derechos dispositivos. Hemos dicho que es un derecho relativo a la vida, pero no porque yo pueda decidirla, ¿no? Sino por circunstancias que el Estado ha establecido, pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Pero claro, el tema del aborto sí es un tema que parte en la esfera discrecional de la mujer cuando hay una situación terapéutica concretamente grave, como veremos en unos minutos, ¿no? Entonces, digamos que el derecho a conservar la vida, sí, pero en un sentido relativo, que es el caso ancestral también. Entonces, antes era un concepto más absoluto, pero ahora se convierte en un concepto más relativo, ¿no? Claro, hay diferentes formas de cómo se debe conservar la vida. Si una persona requiere un tratamiento médico y no quiere un tratamiento médico, ¿no? Como ocurrió con Amistad, es un supuesto, o por motivos religiosos, un testigo de Jehová dice, no me transfieran sangre, no me hagan transfusión de sangre, por favor, porque va contra mi religión, ¿no? Y la verdad que uno a veces no entiende de una perspectiva distinta, ¿no?
cuánto puede afectar eso en su... Pero sí, cuando ha habido casos que a la fuerza las han aplicado, han entrado en situaciones de convulsión, ¿no? Incluso de intento de suicidio, ¿no? Después de haber sufrido eso, incluso adolescentes, ¿ah? No solamente personas mayores, ¿no? Entonces hay situaciones en las cuales se ponen en el Perú la vida, hay que decirlo, no solamente es un derecho fundamental individual, sino también es un bien público. ¿Y por qué es importante decir eso? Porque así lo dice la Ley General de Salud. Entonces, cuando un bien es público y no solamente individual, el Estado se encarga de protegerlo. Entonces, si yo quiero hacer huelga de hambre y me paro al frente por lo que fuera, el fiscal puede venir, ordenar mi intervención, ¿no? Médica por parte del juez y someterme a un tratamiento de transfusión, no sé, pues de esa agua con azúcar, ¿no? Cuando uno hace huelga se deshidrata, ¿no? Suero. Suero. Se requiere suero para restablecer. Y claro, 14 días de huelga ya es grave, secuelas graves, ¿no? Bueno, San Marcos, que ha tenido una historia de lucha el siglo pasado, pues ha habido huelga. Me acuerdo en el año 79, 80, en San Marcos, en la Casona, ¿no? Una huelga de constituyentes, me parece, ¿no? Importante, ¿no? Bueno, al margen de ello, entonces la autoridad en el Perú protege la vida, incluso como un bien público, por encima de la voluntad de la persona, en unos supuestos, y puede obligar entonces a mantener la vida, incluso coercitivamente, para que vean eso, ¿no? Claro, decía también, ¿no?, que hay otras formas, digamos, de defender la vida mediante legítima defensa, en la cual pueda entonces yo sacrificar la vida de otro, ¿no?, como veremos, o en estado de necesidad, ¿no?, con otros supuestos. O sea que hay muchas variantes en las cuales el derecho a la vida se pone en juego y ya sea protegido por el derecho penal o constitucional, ¿no? Pero que existen esos dilemas jurídicos hasta ahora. Entonces un señor con su carro va con su familia, viene un asaltante por atrás, el señor tiene arma, dispara y lo mata. Pero de pronto hay un señor, que es verdad, que ya es la segunda o tercera vez que así mata, ¿no?, a un asaltante, ¿no? Porque otra vez, por segunda vez o tercera, igual iban sobre su auto. Ahora suena seguramente riesgosa, ¿no? Pero lo primero que él hace es que cuando alguien viene con un palo, un martillo, un cuchillo, disparar. Entonces hay procesos también penales que van a determinar la responsabilidad de la legítima defensa hasta dónde, ¿no? Hay elementos, ¿no? Y en el esquema de la vida de la Constitución también el tema si existe un derecho a morir, que de alguna forma en el caso de Ana Estrada ha sido respondido en el caso de la eutanasia, ¿no? Para poder sacrificar su propia vida. Sí. Sí, doctor, disculpe antes que empiece con la parte de la muerte. Pongo a relación el caso de María Benito, que es sobre la decisión, la libre decisión de ella poder negarse a ciertos tratamientos médicos para que no pueda seguir su vida. Y creo yo que en los casos de vida digna de transfusión de sangre o huelga de hambre, hay de trasfondo un cierto pensamiento, porque la huelga se hace en base a ciertos, porque la persona está pidiendo y solicitando, en base a ciertos solicitudes, pensamientos, y también no tendría colisión el derecho de las personas a la libre determinación, al libre pensamiento, y creo que en base a lo último que el caso de María Benito, el Estado en esos momentos y tras esos casos no podría ir en contra de las actitudes de personas y expresarse a través de una huelga. Correcto. Recordarán ustedes en anteriores hechos fundamentales, en primeras clases enseñamos que había tres teorías, una teoría subjetivista de los derechos. Los derechos son la autonomía, la voluntad, la libertad, siempre que no afecte a terceros, con lo cual es vida. En segundo lugar, una concepción objetivista, ¿no? Es decir, los derechos son los que la mayoría decide que son los derechos, ¿no? Y hay una protección de la vida que puede tener incluso raíces objetivistamente religiosas por la mayoría católica, en cual se penaliza figuras de eutanasia o aborto, ¿no? Y la tercera corriente era la corriente intersubjetivista, es decir, que se reconoce la autonomía, la voluntad, la libertad en un contexto determinado, en un consenso. Entonces los consensos son los que garantizan
el ejercicio de los derechos y libertades sin caer en una visión objetivista. Entonces, por ejemplo, en el caso de Avestan, el artículo 112 penalizado, cómo ha ido cambiando el consenso al punto que el pedido de una persona ha recibido de alguna forma, mayoritariamente o por lo menos aceptando, incluso que la institución pública como la Defensoría del Pueblo plantea una demanda para que se respete ese derecho, pidieron la aplicación del Código Penal y que el juez inicialmente ha realizado ello en base a una serie de argumentos constitucionales e internacionales, inclusive de la libertad, la autonomía, el libre desarrollo, la dignidad, ¿no? En consecuencia, yo creo que en cada supuesto de transfusión de sangre, huelga de hambre, hay que interpretarlo en una concepción intersubjetivista, que es así como se va desarrollando, entre comillas, los derechos, ¿no? Con todas las polémicas que eso significa, ¿no? Pero es lo que acontece, ¿no? Y por eso también, en el caso de la muerte, o antes de morir, el tema de la eutanasia o el suicidio, inclusive se discute, y entonces se ha dicho ahora, como hay eutanasia, entonces claro, me puedo suicidar, entonces es un derecho, es una libertad, claro, no sé, el derecho a una libertad de decidir, vamos parte por parte. Por ejemplo, una vez en Inglaterra había una líder súper conservadora, ¿no? Una fascista, Thatcher, ¿no? Entonces había unos líderes del movimiento IRA, que era un movimiento revolucionario, buscar la independencia de una región del Reino Unido, de Irlanda del Norte, y eran detenidos. Y yo decía que no eran inocentes, que no habían puesto las bombas, porque no era una cuestión que eran solamente rebeldes, sino que había matanzas, ¿no? O sea, acciones terroristas, de guerra, enfrentando a la policía, al ejército británico. Y ellos hicieron huelga de hambre y la primer ministro se llama, que es la jefa, ¿no? Los dejó morir, ¿no? O sea, 10 días, 14 días se iban extinguiendo a la cárcel. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, a diferencia de Perú, la autodeterminación prevalece más que el interés público. Si tú decides no medicarte, es tu decisión. Si decides hacer huelga de hambre, es tu decisión, ¿no? O sea, hay países que tienen una visión más tutelar de la vida, como el caso nuestro, aunque mixto, ¿no? Porque se transforma también, de otros países que es mucho más abierto y liberal, ¿no? Con lo cual ahí murieron 10 huelguistas de hambre poco a poco, ¿no? En la cárcel, ¿no? Públicamente, negándose y sin ningún tipo de reconocimiento. Y resulta que eran inocentes, dicho sea de paso, después de toda esta tragedia, ¿no? Entonces ahí, por eso, hay grandes dilemas sobre el derecho a la vida. Por eso la Constitución establece límites a la vida en el ámbito de la planificación familiar, ¿no? En el aborto, legítima defensa, estado de necesidad, puede haber pena de muerte, eutanasia, también. Bueno, no es que el suicidio no está proscrito, no del suicida, sino de quien ayuda, ¿no? Como también la desaparición forzada y genocidio, que son realidades peruanas que han existido en la época de Fujimori, de desapariciones del frontón, por la ejecución extrajudicial, por desapariciones y el genocidio también. Vamos a ver rápidamente la planificación familiar, que ya me adelanté en todo caso, que es la esterilización. Ya saben ustedes, vamos a avanzar de manera de integridad física a ello, porque hay todavía este debate que se ha producido, incluso en Estados Unidos ahorita, la Corte está discutiendo nuevamente la píldora del siguiente, porque una Corte súper conservadora ha prohibido nuevamente el aborto desde el año 73, caso Roe vs. Wade, declaró que era un derecho de la mujer hasta unas semanas el aborto. Ahora en el caso de Dobbs ha dicho que no, ya no. Y también con el tema de la píldora, igual, acá sacó la sentencia igual regresiva, ¿no? O sea, porque entenderán que en estos temas tan sensibles, desde el punto de vista no solamente jurídico, sino también moral, religioso, el pensamiento más tradicional o conservador está en la línea por decir, el pensamiento más liberal o progresista está más bien de libertad, ¿no? Entonces, el Perú no está ajeno a ello, porque hemos tenido estos casos de planificación familiar, ¿no? En el tema del aborto, el artículo 2, numeral 1, pues protege el derecho a la vida y el concebido en todo cuanto le favorece, pero el aborto, como les decía, desde el año 1920 y en el actual Código Penal, incluso estuvo despenalizado, ¿no? En el año 93, pero como la Iglesia tuvo
hizo tanta presión que se penalizó por 3 meses, ¿no? Que no hay condena efectiva, sino simplemente es un delito, ¿no? Que afecta obviamente a quien lo practica, al médico o también a la paciente, pero que tendría una pena que se sustituye por trabajo comunitario, ¿no? En el fondo era una suerte de pena simbólica, pero pena, ¿no? Esto con excepción, claro, del aborto terapéutico, ¿no? Que está reconocido desde 1920, que decía, y también en la actual. Pero los médicos se han, digamos, han objetado la aplicación, ¿no? Del aborto terapéutico sobre pretexto de que no había un protocolo, ¿no? Porque el aborto terapéutico significa que hay un peligro de la vida del feto de la madre, muy grave. Y en ese sentido, por ejemplo, ha habido rechazo, ¿no? De casos así dramáticos de adolescentes violadas, abusadas, ¿no? Que se ha sabido porque, como aquí no había justicia, han ido al sistema universal de derechos humanos, Karen Yantoy, por ejemplo, ¿no? Adolescentes, porque han sido negadas el aborto cuando han sido incluso abusadas, o de pronto también ellos han querido, por problemas obviamente que generan, intentado suicidarse, ¿no? Y han quedado mal, ¿no? Pero lo que quiero decir es que recién en el año 2018 se dicta el protocolo del aborto terapéutico, ¿no? Pero eso no quita que los médicos que también ejercen, digamos, bajo ese juramento hipocrático, ¿no? Un deber de beneficencia, han objetado practicar el aborto en algunos casos bajo el principio de objeción de conciencia, que vamos a trabajar en libertad de conciencia, ¿no? Entonces, no es que sea un derecho, sino que a veces hay por parte del Estado, ¿no? Falta de regulación, aunque ya hay a partir de 2018, o de otro lado, de algunos médicos, ¿no? También igualmente conservadores que no quieren practicar el aborto. Y ya no porque puede haber responsabilidad penal, que no la hay, sino por conciencia, ¿no? Que se llama objeción de conciencia. Eso lo discutiremos también cuando veamos la de conciencia. Pero la práctica social es que en el Perú, por ejemplo, al año 300.000 adolescentes salen embarazados. De etapa escolar no hay una formación educativa, sexual suficiente, responsable o con los medios adecuados para acreditar lo que ocurre. Y es que entonces muchas de ellas llevan situaciones a abortos peligrosos, ¿no? Hacia su vida, su integridad o el abuso, incluso médico, ¿no? Que puede haber sobre estas jóvenes, ¿no? Sin asistencia, obviamente, que corresponde, si no los padres, al Estado, ¿no? En ese sentido es que lo menciono porque hay también figuras en las cuales se ha tratado de pasar, o se pasa, la figura del aborto genésico de anomalías físicas como una suerte de aborto terapéutico, es decir, se ha trasladado en algunos supuestos las características propias de un aborto genésico como un aborto terapéutico, ¿no? Por la grave, digamos, afectación a la vida, ¿no? O la salud, ¿no? Del feto, ¿no? Entonces también, con lo cual, si es terapéutico no está penado, pero si fuera eugenético sí está. Entonces hay problemas también de adolescentes que de manera pues voluntaria, ¿no? Bueno, consciente más que todo, falta de responsabilidad, salen embarazadas, no en cada de ellas, también de la pareja, como es evidente, y entran en situaciones de depresión psicológica por la situación personal, familiar, ¿no? Social, y con, si no fantasías de suicidio, como el caso de Karen Yantoy, que sí se tiró, ¿no? En un 5.º piso, ¿no? U otras acciones que puedan existir, ¿no? Y lo menciono porque entonces esa gran afectación psicológica, en este caso, también ha sido valorada como una grave afectación a la vida o a la salud de la madre, ¿no? Para el aborto terapéutico, ¿no? Incluso en España hubo un caso de unos jóvenes universitarios, ¿no? Que sale embarazada la chica y él quería tenerlo y ella no. Entonces ella consiguió, por la depresión que estaba, un dictamen médico de que estaba en una situación grave. Esta chica, si sigue ese embarazo, es capaz de suicidarse, de matarse, en consecuencia de practicar un aborto. Y él, como quería tenerlo, le planteó una demanda. Entonces se discutió, ¿no? Precisamente, si no mal recuerdo, planteó una habeas corpus en favor del feto, ¿no? Por hacer el derecho a la vida. Y entonces el juez examinaba, ¿no? Las razones justificantes del psicólogo, ¿no? En torno a los peligros que el embarazo a nivel psicológico podría llevar
a esta adolescente ya en una situación de presión emocional o de desbalance emocional al punto de peligrar su propia salud, vida, intentar suicidarse. Entonces ahí es que pasaba este tema también, el tema sanitario, un tema terapéutico, ¿no? Psicológico, lo cual también ocurrirá obviamente cuando es un embarazo no deseado en diferentes magnitudes, ¿no? O sea, por eso hay polémica al respecto, ¿no? Y de otro lado también es el embarazo, digamos, social, digamos, en el estado social, es decir, ya señoras con 3 hijos, 4 hijos, ya uno más. En otros países, el embarazo tienen muy pocos hijos, ¿no? Incluso hay tantas años que trabajando, ¿no? Justo en España salió una noticia que se requiere, creo que el día de hoy, algo así como algunos millones de migrantes, a ver, porque, ¿qué es lo que pasa, no? Que ellos viven en una sociedad de bienestar, de confort, y para eso los ancianos viven más, ¿no? Viven hasta los 80 años, 86 años, y quienes pagan la pensión. Entonces, lo que han aportado ellos no es suficiente. Entonces tiene que haber trabajadores que estén trabajando y estén aportando. Pero si la tasa de natalidad va bajando, la masa laboral se reduce y no hay suficientes trabajadores para poder costear las pensiones, que no serán pues muy altas, pero es lo necesario para ir con dignidad, ¿no? En estos países. Entonces, justo ha salido un informe en el cual el día de ayer o el día de hoy dice que es importante tener migrantes, o sea, que venga gente de otro país a trabajar, porque al trabajar van a poder ellos tener, digamos, pagar, ¿no? Les descuentan aportaciones, ¿no? De seguridad social, y esas aportaciones de seguridad social sirven para ir pagando a los más ancianos. Pero me sorprendió la cantidad de que se estaba buscando de migrantes, ¿no? La inmigración, a la hora de repensar la acogida, eran millones, ¿no? A ver si pueden buscarlo, por favor. Millones en España. Bueno, pero vamos avanzando. Ya ahorita vemos cuántos millones son. Y el aborto ético sentimental es un caso de violación, precisamente, ¿no? Que evidentemente el agravio, ¿no? Encima de un delito, ¿no? Que se ha cometido sobre una persona, ¿no? Al violarla, el estigma de tener el hijo del violador, ha habido debates, ¿no? En torno a si el aborto debe producirse o no, ¿no? Claro, los argumentos encontrados son, por un lado, el argumento de Taciturus, que el efecto es una persona con vida, no se puede matar con una persona ya con vida, ¿no? ¿Sí? Ya encontré la justicia, son 25 millones de migrantes. Están pidiendo en España 25 millones de migrantes para poder cubrir la necesidad de pagos de pensiones de los jubilados de aquí al 2030, algo así, ¿no? Periodo determinado. O sea, miren ustedes la magnitud, ¿no? 53. Al año 53, ya están calculando. ¿Por qué? Porque en España no quieren tener hijos, porque es muy costoso, ¿no? O no hay subsidios suficientes para los hijos, ¿no? En fin, o son opciones de vida, de mayor libertad, ¿no? Disfrutar la vida, ¿no? Más hedonista que tener responsabilidades como era antes. Y ahora lo que sucede es que los migrantes, y yo que estaba en España todo el año pasado hasta marzo, vienen muchos y tienen más hijos. Entonces, por ejemplo, los migrantes vienen de Siria, ¿no? Con sus cabellos, todo, y cuántos ellos tienen no un hijo, tienen 3 o 4 hijos, ¿no? Mientras los españoles tienen 1. Entonces, de aquí hacia el año 35, la población propiamente española, ¿no? Será como X más 1 y la población migrante será X más 3, ¿no? O sea, va a haber en el largo plazo tanta población escolar, de pronto musulmana, ¿no? En fin, tendrán ustedes que son procesos históricos en los cuales se van a hacer sociedades multiculturales, ya no únicamente sociedad española, ¿no? Con todos los temas, ventajas y problemas que traen. Entre ellos también los valores, ¿no? Del derecho. Los musulmanes son más conservadores en muchos temas, ¿no? Entonces, en Taciturus se dice existe vida desde la concepción, la concepción protege la vida. En consecuencia, el aborto, claro, no es que sea una regla, es una excepción, ¿no? Y en todo derecho hay excepciones, pero esas excepciones tienen que estar muy bien tasadas, por eso fundados en el derecho que tiene la mujer como madre, en ese sentido, que es parte de su vida y su proyecto de vida también, ser madre o no ser madre, pero por lo menos encauzar
más específica. Entonces hay lo que se llama causales, lo que dijimos, ¿no? Terapéuticos, genésicos, sociales, sentimental, o hay otros sistemas que son libres, simplemente no tienes que justificar, simplemente tú decides tener Estados Unidos o no. Europa, causales, ¿no? En nuestro caso, proscrito, pero por causales, ¿no? Salvo el tema terapéutico. Y también plazo, está bien, tendrás tú causales, pero no puede ser hasta el 9º mes, sino hasta el 5º, depende de la causal, hasta tal mes, usualmente el 5º mes, ¿no? O menos. Bueno. Entonces, se dice que la madre es un tema de interés de la mujer, una decisión propia, el feto no tiene intereses propios, ¿no? En consecuencia, esa es la postura también a favor de la madre. Pero si pasamos a otro supuesto de excepción, la legítima defensa, ¿no? Que está reconocida en la Constitución en 223, permite entonces sacrificar la vida de la persona para preferir la nuestra, la de uno que esté en peligro. Los penalistas siempre hablan, ¿no? Un barco según queda un maderito nada más para 2 personas, ¿no? Pero no soporta el peso de 2. Yo puedo, digamos, bueno, en el caso de legítima defensa tiene que haber una agresión, ¿no? Una agresión y debe ser real, ¿no? Y la respuesta para proteger mi vida debe ser proporcional, y en caso de esa respuesta proporcional pueda, digamos, generar la muerte de otra persona, será una conducta antijurídica, pero no típica, o sea, no hay delito, ¿no? Es antijurídico matar a alguien, ¿no? Pero no penal, ¿no? Por legítima defensa, ¿no? Claro, habrá que, como decía, demostrar, ¿no? El uso razonable. Si alguien viene con un palo, ¿no? Tiene una pistola que no es de juguete, pero parece verdad, evidentemente si lo mato estoy en problema, ¿no? Aunque bueno, no fue intencional, ¿no? Pero finalmente es un tema más penal que constitucional, ¿no? El estado de necesidad es otro supuesto también importante, que decía el artículo, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni que se lo por ello, en un sentido genérico, una libertad general, pero en particular, el estado de necesidad que supone la no exigibilidad de otra conducta, ¿no? Es decir, en una situación de extrema necesidad, ¿no? Tomar la decisión de realizar el aborto por las circunstancias personales, sea de salud, sea traumática, sea sociales, ¿no? Lo que se considere, pues en esos casos el derecho comparado ha reconocido en materia de aborto en Europa como justificante del estado de necesidad, porque cuando hay un estado de necesidad no es exigible una conducta determinada y en consecuencia sacrificar la vida, en este caso de un aborto, no resulta penado, ¿no? En ese sentido se establece también ese supuesto extraordinario, ¿no? Lo que tenemos regulado en el Perú es la pena de muerte, el artículo no solamente 140, 141, 133, porque les da la facultad de esto al fuero privativo militar y para delitos en caso de guerra exterior y terrorismo agravado, ¿no? Incluso estuvo esto regulado por traición a la patria, inicialmente en el caso de guerra exterior, traición a la patria. El último fusilado fue un marinero en el año 78, era constituyente del Perú, en el 79, que de pronto en los diarios, en la radio se escuchó un día que había detenido a un espía del norte, ¿no? En Piura, hay una base aérea, pero resulta que se sabe que era un marinero, o sea, era un aviador, ¿no? Y al día siguiente la noticia, fusilado. Es decir, se le procesó como si estuvieran en guerra, un día de operaciones, en un juicio sumario, ejecución sumaria. Entonces los constituyentes de esa época, que estaban en la Constitución de 79, quedaron totalmente sorprendidos porque los militares habían ejecutado a una persona de esa forma y prohibieron la pena de muerte, salvo para guerra exterior que sea declarada, ¿no? Y por traición a la patria, ¿no? No situación interna. Y un caso anterior, en los años 69, parece, en la bajada de Andares el Barranco no había pista, ¿no? Ni las playas eran de uso, discotecas, no había cerrado. Y hubo un vendedor moreno, ¿no? De dulces que supuestamente secuestró a un niño de ahí de Barranco, lo violó y lo mató, lo dejó en una cueva por aquí y lo procesaron, llamado monstruo arbitrario, ¿no? Y había dudas que fuera él porque él siempre reclamaba su inocencia, ¿no? Incluso hubo un profesor García Rada acá, que era vocal supremo, abstuvo de votar por sus creencias cristianas, no podía a la muerte matar por una persona que no había evidencia del delito. Con esto quiero decir que el tema de la pena de muerte en Perú es un tema, claro, que cuando el Fujimori añade la causal de pena de muerte para Avenida Humay el terrorismo,
muy de boca para afuera, porque nunca aplicó la pena de muerte del terrorismo, ¿no? Por más todo lo que sucedió. Pero sí generó un problema, porque la Comisión Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos señala, artículo 4, el principio de protección de la vida, y si hay pena de muerte, el no volver a causales mayores, ¿no? Y en ese sentido es que al momento de incrementar una causal como es terrorismo, que antes no había antiguamente, en consecuencia hubo una opinión, ¿no?, que se solicitó. Y en ese sentido, la comisión prácticamente le lavó las manos al gobierno de Fujimori, porque dijo que si no hay ejecutados, entonces no hay problema, ¿no? No hay problema. Entonces, ahí estaba Samú y otros juristas, ¿no?, Salgado, etcétera, que prácticamente permitieron, ¿no?, que se incorporara esa causal en contra de la convención, ¿no? Lo digo como antecedente jurídico, ¿no? Y no se ha aplicado la pena de muerte en el Perú desde el año 1978, empiezan las constituciones del 79 y del 93, lo cual implica que haya habido obviamente muertos, ¿no?, no desaparecidos, extrajudiciales, pero no jurídicamente. En todo caso, hay un estándar, si se llegara a aplicar, ¿cuál es? En primer lugar, tiene que haber garantías contra la pena de muerte. Uno, el principio de legalidad, ¿no?, y no retroactividad, elemental, ¿no?, todo derecho penal sancionado. Segundo, para delitos más graves, ¿no? Tercero, no pueden ser delitos graves, pues delitos políticos, ¿no?, por más que sea mi enemigo político. Claro, el terrorismo es un delito político, ellos se han calificado porque hay muerte, ¿no?, hay hechos de violencia, ¿no?, que están tipificados como su intencionalidad podrá ser política, ¿no?, en su puesto, ¿no?, pero los actos que realizan son actos materialmente tipificados penalmente, con lo cual sería plausible, ¿no?, en esta situación. La abolición progresiva, que establece precisamente la Convención Americana, también que el tribunal sea competente, pues, ¿no?, porque aquí en el Perú hay el tribunal militar que se debe encargar de esos temas, porque ellos hacen una justicia vindicativa, ¿no?, es decir, como son fuerza armada que repele el terrorismo y encima del proceso los condena, esa justicia no es, pues, una justicia regular ordinaria, sino vindicativa, ¿no?, que está de manera extraordinaria asumida con una serie de requisitos, ¿no? También que debe procurarse el indulto, la conmutación y la amnistía, no la muerte, sino más bien se haya redimido, se conmuta la pena. Puede haber un indulto después de mucho tiempo o amnistía, ¿no?, dependiendo, ¿no? Y finalmente, solamente que no se haga a las mujeres embarazadas, ¿no?, porque eso ha ocurrido en las dictaduras, por ejemplo, en Argentina, dejaban que las mujeres detenidas por terrorismo, ¿no?, tuvieran su hijo, porque las capturaban embarazadas y después las ejecutaban, las mataban, ¿no?, y robaban a los niños, como 200 y pico, 300 se han denunciado, han aparecido más de 100, ¿no?, por los ADN, ¿no?, que las abuelas han buscado, que se han encontrado. Entonces, y también que no se aplique a menores ni ancianos, ¿no? Entonces son esas reglas, entre comillas, de la pena de muerte. Ahora, es bien, digamos, en Estados Unidos, donde se aplica la pena de muerte, igual en China, Arabia Saudita, muchos países, ¿no?, Malasia, ¿no?, y es bien, a ver, a mí me causa mucho estupor, ¿no?, que ellos regulan la pena de muerte, que no sufra mucho, ¿no?, que mejor letal, que inyección letal, que mejor un adormecido previamente, pero se ha generado todo un derecho a una jurisprudencia, incluso sobre los correos de la muerte, ¿no?, porque te sentencian, no te ejecutan al año siguiente, sino que se apelan. Entonces hay más de 1000 personas que están en el corredor de la muerte esperando que se verifique la decisión, por lo cual es una vida de incertidumbre. Si mañana me dicen va a morir usted ya, ¿no?, pero además los 2/3 de la población que es condenada a muerte en Estados Unidos son negros o afro-latinos, afro-latinos, es decir, la mayoría son los blancos, pero precisamente, y lo peor de todo, que a veces cuando se han ejecutado a personas, de pronto se ha sabido que hay errores, es decir, que ha habido un juzgamiento, sea por jurado o no, en contra de estas poblaciones minoritarias, entre comillas, ¿no? Incluso ha habido errores judiciales, ¿no? Se ha sabido como años después con los ADN, ¿no?, se descubrió que había acordado que ¿no?, el ejecutado no era precisamente responsable. Entonces, por eso en el Perú, cuando había estos casos, se discutía también que, claro, habrá otro tipo de medidas, ¿no? En el Perú está la cadena perpetua, por ejemplo, ¿no?, y eso es una forma también de sanción, porque los criminólogos estudian ciencia
epidemiología, señala que una persona con 30 años en prisión ya está quebrada, ¿no? Con lo cual, o ya se reivindicó o simplemente ya 30 años estará en una etapa de ancianidad que no resulta usualmente un peligro, ¿no? Con lo cual, por eso el Tribunal Constitucional, cuando se dictó la sentencia sobre leyes antiterroristas del año 2003, se declaró la abolición, se declaró la inconstitucionalidad de la cadena perpetua que se estaba dando a los terroristas porque, de acuerdo a los informes, ¿no?, de los criminólogos, ¿no?, en el mundo, después de 30 años de prisión era suficiente, ¿no? En todo caso, para evaluar si había una conmutación de la pena u otro tipo de medidas, ¿no? Entonces hay este tipo de situaciones. Ahora, otro supuesto que tenemos ya en la práctica en el Perú es el tema de la eutanasia, que está penado por el artículo 112, pero que la eutanasia es de dos tipos, ¿no? La activa, dar medicamento letal, y la pasiva, no suministrar medicamento. Claro, uno pues tiene derecho a la salud, ¿no? Pero en situaciones límite, cuando hay enfermedades, la señora Ana Estrada tenía poliomielitis, ¿no?, que es una enfermedad que nació de niña, que se va, lleva 40 años, es una enfermedad progresiva, que se va paralizando los músculos, no solamente los músculos exteriores, sino también interiores, de glúteo, ¿no?, todos los órganos internos. Entonces necesitaba respirar, su pulmón ya no funciona como un respirador. Para comer, tiene que poner la comida con una sonda, o sea, es una cosa la persona, simplemente para las funciones de vida, aparte de no poder movilizarse y ya solamente mover el cuello, la mirada, etc. Esa degradación física de la vida que ha ocurrido también a algunos actores, ¿no? No que era Superman, no sé si es un joven, pero le ocurrió esa enfermedad, quedó paralizado. Un científico Hawkins, también en Inglaterra, muy famoso, igual paralizado. Ha dado lugar entonces a que ella optara, ¿no?, para no continuar esta situación de vivir lo que se llama encarnizamiento terapéutico, es un tratamiento médico que no la va a salvar, no la va a mejorar. Pero claro, hay dos cosas, ¿no? Una es que uno esté próximo a morir, uno tiene cáncer en 4º grado, los médicos siempre dicen 6 meses, o el SIDA, 4º grado, igual 6 meses. Un cáncer del páncreas, esas cosas son fatales, ¿no? O sea, simplemente ya los médicos lo mandan a la casa, ¿no?, de un hospital, una clínica, que con su familia, los últimos días, ¿no? Entonces, claro, en esos momentos, pero ella decide no pasar así desapercibida, que le dé su medicamento privadamente, ¿no?, para dormir y no despertar, sino pidió jurídicamente que le reconozcan su derecho, ¿no?, a poder vivir y morir como ella quería. Y utilizó los argumentos del derecho a la dignidad y el libre desarrollo, ¿no?, que parece paradójico, pero el libre desarrollo no solamente para vivir y terminar una forma. Y eso ocurre. Hubo un caso, San Pedro, San Pedro era un marino mercante en Galicia, en España, ¿no?, hombre de mar, ¿no?, digamos, ¿no?, acostumbrado a que y le dio gangrena, creo que ya había tenido, entonces le cortaron una pierna, y eso cuando ya avanza ya es imparable, la otra pierna. Entonces dijo, no, yo no quiero morir así, ¿no?, así con un cuerpo totalmente destrozado, ¿no?, progresivamente. Y entonces tenía amistades obviamente toda la vida, y les pidió de manera separada a cada uno, en la farmacia tal producto, que los compuestos en conjunto implicaban pues como un veneno, ¿no?, para que no supieran, porque si no podían ser acusados de estar promoviendo el suicidio. En consecuencia, tenía su amiga, ¿no?, la última de más confianza, que virtió todo una pajita de agua, ¿no?, y grabó indicando que había solicitado inclusive, ¿no?, que le permitieran, ¿no?, la eutanasia, le había negado, así que tomaba esa decisión. Y hubo una película, San Pedro, ¿no?, no sé si entonces, estos casos han dado lugar a que luego haya un reconocimiento, ¿no?, ante dramas personales, que cuento uno, pero digo mucho, ciertamente, que en dos países hay incluso las leyes de eutanasia, ¿no?, en Europa, en España hay, desde hace 5 años, ¿no?, en Holanda la eutanasia incluso lo pueden hacer los adolescentes a partir de 16 años, ¿no? O sea, lo cual ya son situaciones mucho más dilemáticas, jurídicas, filosóficas, éticas, morales, como quieran, ¿no? Entonces hay, digamos, enfermedades que son terminales, donde lo único que se sabe es que la persona va a morir. El tema es que se
retrase la muerte a través de tratamientos médicos que pueden ser onerosos, pueden ser costosos, no solamente a nivel económico también, ¿no? Sino el sufrimiento familiar de ver cómo se degrada una persona, ¿no? En su salud, en su vida, se va pagando, ¿no? Y en segundo lugar puede ser también que hay un tratamiento, como la señora Ana Estrada. Ana Estrada no ha esperado estar en una situación así de que va a morir, sino que la forma de vida que lleva es sin vida. Entonces hay dos formas. Una, en la que la muerte es algo seguro, más pronto que tarde. Y la otra, en que la vida que uno lleva es tan insufrible que se opta por la buena muerte. Eu, ¿no? Y Thanatos. La buena, en griego, y Thanatos muerte, ¿no? Por eso, acá en Lima, en el centro de Lima, hay una iglesia que se llama la buena muerte, ¿no? Antigua, ¿no? Porque viene de antiguo también, ¿no? Esta preocupación de acompañar a morir a las personas en situaciones difíciles por parte de un cura que le da la extremaunción, ¿no? U otras formas de acompañamiento. O sea, en la cultura de la situación humana ha habido y hay ese tipo de conciencia y tratamiento. Jurídicamente, claro, existe también los médicos la objeción de conciencia. No, yo no voy a tratar. Hay otra señorita, aparte de Ana Estrada, que ha solicitado. María Benito. María Benito. También le ¿Le han dado? Creo que ella le ha enviado por objeción de conciencia unos médicos, tengo entendido. No, sí le han dado, sí le han dado. Lo que pasa es que ellos alegaron objeción de conciencia de todo el grupo médico, pero por la otra parte se le está diciendo de que encuentren un médico, se le da un plazo y se le ha extendido también ese plazo porque ya venció. Sí, entonces miren, hay médicos que se objetan, ¿no? Y hay protocolo, ¿no? El protocolo con la sentencia que se dictó para Ana Estrada, se dijo también lo siguiente: aquí va a haber un protocolo médico para practicar la eutanasia, por lo que decían, ¿cómo vamos a hacer la eutanasia si no sabemos cómo aplicarla? En la Escuela de Medicina acá en San Fernando se estudia medicina y algunos protocolos se estudian, pero no todo tratamiento médico tiene protocolo. Y en ese sentido los médicos se abstienen para no cometer algún hecho que pueda ser declarado pues, en materia de denuncia, ¿no? Y en este caso se dijo que el protocolo de Ana Estrada era para ella, por su enfermedad. La señorita no sé qué enfermedad tendrá, si es igual o diferente. Entonces ahí también puede ser que los médicos no. Yo me objeto porque una cosa es para la polemicidad y otra cosa es para esto, ¿no? Entonces hay que tener también, digamos, esa mirada amplia también del derecho médico, ¿no? De los médicos, cómo abordar una situación tan difícil, ¿no? Pero inhumano, ¿no? Hasta acá en Lima le decía a Ana, si quiere morir que tiene un puente, ¿no? Miren, así le dijo este señor, no me acuerdo cómo se llama, por ahora. Rafael. ¿Ah? Rafael López Aliaga. Ese. ¿Ah? ¿Qué? Esclerosis lateral. Esclerosis lateral amiotrófica. Igualito está que se queda. Ya lo mismo, pues. Vale, en todo caso los médicos sabrán, en todo caso, ¿no? Ahora, la familia no es un tema únicamente del paciente, también de la familia, ¿no? Porque la familia acompaña todo ese drama, ¿no? Situacional, ¿no? Claro, tener una persona, un familiar al cuidado, y si tiene dinero, una enfermera, y si tiene dinero, un tratamiento médico, claro, ¿no? En consecuencia, el tema de la eutanasia es un dilema que nos plantea, pues, si cae en la esfera del ámbito del titular únicamente, eso sí está consciente, porque si está inconsciente, simplemente contaba una pariente que quedó en estado de coma, ¿no? Por una operación fallida en la clínica San Felipe, sus familiares más directos decidieron desconectar después de 7 años, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Es una decisión también que se traslada a terceros, o a veces las personas que están conscientes tienen que ser la autoridad la que autorice, ¿no? Para no comprometer ni a la familia ni a los médicos, ¿no? Entonces, es un derecho también que el Estado dé la respuesta. Entonces, por eso hay esas tesis, ¿no? El Estado dice, por un lado, no, está obligado a proteger la vida, independiente de la voluntad. De otro lado, la vida es garantía frente al Estado, pero no es disponible. Y de otro lado, la vida es renunciable frente a la dignidad y el libre desarrollo, que es lo que es la tesis peruana que ha empezado a regir, en todo caso, en el Perú. Y sobre todo cuando hay un estado de necesidad, un paciente terminal, surge el principio de beneficencia. En las situaciones ya límite, en las cuales el paciente va a morir, eso es más claro todavía, ¿no? E incluso el obispo en Buenos Aires autorizó, no condenó a una persona que le pidió, por favor, como católico,
que lo absolvieron porque quería morir. Y el obispo dijo, si la muerte es algo seguro, ni Dios puede quitarlo, él no puede ser encarnizado pedagógicamente, ¿no? Bueno, y por último, bueno, no último, pero suicidio, claro, está penado en los 113, pero solamente se pena a los que han ayudado, ¿no? Han instigado supuestamente, porque si el suicida es fallido, no tiene sanción. No obstante que puede haber, como el caso de San Pedro, ¿no? Organizado, promovido, pero no, el derecho penal no considera eso. Claro, el tema es que si no tiene derecho a disponer de su propio cuerpo, que no solamente es un hecho biológico, es un hecho también, digamos, decía, existencial materialmente, ¿no? Entonces, por eso que el suicidio de pronto no está pues, reconocido en un lugar, pero sí como eutanasia. Salvo parcialmente en Suiza hay una clínica que se llama dignas. Si lo buscan, lo van a encontrar dignas, y la gente va a ir a morir. Y los hijos llevan adultos mayores, ¿no? Que es prácticamente una. En Alemania está prohibido, pero se fueron a Suiza, ¿no? Y uno entra a la página web de Dignitas y puede encontrar ahí los requisitos, ¿no? Que establecen, ¿no? Entonces hay países que sí admiten, ¿no? O sea, las personas podrían vivir biológicamente si no hay enfermedades de 200 años, y si hay enfermedades de 110, como se vive, ¿no? Por la calidad de vida. Pero hay personas que no quieren vivir con enfermedades, ¿no? Quieren mantener una esperanza, en todo caso, de vida y con una muerte que es algo inevitable, pero con condiciones de humanidad, ¿no? Por lo cual ahí se plantea todo el debate filosófico, ¿no? Y jurídicos y también penales, ¿no? Pero en el Perú hemos tenido otras situaciones totalmente distintas, que no son opciones, sino más bien acciones del Estado, de desapariciones forzadas, los más de 3.000 desaparecidos, ¿no? En época de Fujimori, en la lucha contra el terrorismo, y que recién fue reconocido como un delito. Antes, no me acuerdo cuando en esas épocas los fiscales pedían capacitación, y cuando íbamos a dar capacitación, y había figura desaparecida, decían, bueno, que desapareció por nosotros es una persona que se va, como dice el Código Civil, y no regresa después de 2 años, ¿no? Recién ahí que se puede declarar una persona desaparecida. Pero eso es la declaración civil, es que en materia penal no hay norma, decían, ¿no? Pero en consecuencia aparece recién ya esta figura de desaparición forzada, que precisamente es una presunción, además que está desaparecida, pero es la vida la que está obviamente, ¿no? En peligro en esas circunstancias de lucha contra el terrorismo. Entonces no era que está desaparecida va a aparecer, sino más bien está muerta, ¿no? Escondida concretamente, ¿no? Ya ha habido casos dramáticos, como entenderán ustedes, en muchos lugares, ¿no? Porque se viola no solamente primero la libertad, la integridad, la seguridad, sino también la vida, ¿no? Y por último, el genocidio también ha sido incorporado en la Constitución peruana, porque también hay exterminio de colectividades, no solamente a nivel individual, ¿no? Que es precisamente la desaparición, sino a un grupo étnico, ¿no? Incluso a las mujeres andinas, salvajes que fueron esterilizadas, se denunció inicialmente como genocidio, porque el gobierno, los ministros de salud, Aguilar y compañía, querían que esa población no tuviera hijos, una población extremadamente pobre, que están en comunidades, pues, Ayanica, no sé. Entonces, un sector dijo que esto es genocidio, ¿no? Porque están eliminando, ¿no? El derecho a la cultura de la vida de las poblaciones indígenas, ¿no? Pero claro, lo lógico, por ejemplo, que hace Israel, ¿no? Mata a los palestinos, ¿no? Sabiendo que uno terrorista puede ser, pero hay 100, no importa, ¿no? Los 99 restantes, igual, ¿no? En ese sentido, el genocidio es un crimen de lesa humanidad y está no solamente penalizado a nivel interno, sino también a nivel internacional. Ya hay precisamente un código penal, hay una corte penal internacional que está procesando por genocidio incluso a líderes internacionales como el líder de Venezuela y otros más que son denunciados como Putin, ¿no? Entre otros, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar sobre el derecho a la vida, y me quedo acá para que ustedes debatan, ¿no? Un caso concretamente esta mañana. Muchas gracias por la atención. Tenemos 5 minutos para ir a repetir los servicios e iniciamos el caso práctico a las 9:35 en punto, por favor. El caso es, como ya saben, el caso Ana Estrada sobre Terraza.
lingüística